No me gusta este mundo. Definitivamente no me gusta. La sociedad en la que vivo me disgusta. La publicidad me asquea. La información me hace vomitar. Todo mi trabajo informático consiste en multiplicar las referencias, los recortes, los criterios de decisión racional. No tiene ningún sentido. Hablando claro, es más bien negativo, un estorbo inútil para las neuronas. A este mundo le falta de todo, salvo información suplementaria. Muy buenas a todos, yo soy Jason y sean bienvenidos a Reseñando Ando, un espacio para la literatura en la cual en cada ocasión trataré un libro y un autor con curiosidades del mismo y por supuesto reseñar una obra con una opinión y una crítica, pero no desde el lugar académico, sino simplemente de un lector para otros lectores. Muy bien, y para esta tercera ocasión les traigo otro de esos autores que han sido polémicos, pues recordemos que en nuestro anterior encuentro les compartí los versos satánicos de Salman Rushdie y en esta ocasión de un corte, también, como repetiré, polémico, Michel Houellebecq. Ese autor es de origen francés, actualmente cuenta con 66 años y nace un 26 de febrero de 1956. Ahora, particularmente si tú googleas el nombre de Michel Houellebecq, encontrarás que no es una persona con una estética agradable, abiertamente, como podríamos decir con las mismas palabras de Houellebecq, físicamente desagradable, feo, que sin embargo se ha vuelto una especie de estrella de la literatura que transgrede ciertos cánones, si se puede llamar así, o cierta moral con sus obras. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta que el origen de Houellebecq a nivel literario no es eso mismo, el círculo de la literatura, no. Él viene de las ciencias puras y duras. Se consagra como escritor más allá de los 30 años. Más exactamente con esta primera obra que traigo en esos momentos, que es Ampliación del campo de batalla en el 94. Igualmente, esa herencia de la ciencia se ve plasmada en los diferentes personajes de, hasta el día de hoy, sus obras. Siempre tiene que ver con ingenieros y con gente que tiene que ver con los ministerios como agricultura o la ingeniería. Ahora bien, eh, entrando de lleno en la temática y como siempre me gusta simplificándola, ampliación del campo de batalla nos sumerge en la historia de un hombre de 30 años, el cual tiene algunas particularidades. Digamos que, de entrada, es un hombre exitoso. Es un ingeniero informático el cual trabaja para una empresa que tiene dinero, una vida estable, si hablamos desde la parte económica, pero que es soltero y a lo largo de la novela poco o nada sabemos de su familia, de su procedencia. Tenemos destellos de una juventud o infancia bastante cercana al invitarnos, pues el libro está escrito en primera persona, a que recordemos una parte de nuestra juventud. Así por esto mismo leo. A ti también te interesó el mundo. Fue hace mucho tiempo. Te pido que lo recuerdes. El campo de la norma ya no te bastaba. No podías seguir viviendo en el campo de la norma. Por eso tuviste que entrar en el campo de batalla. Te pido que te remontes a ese preciso momento. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Acuérdate, el agua estaba fría.
Ahora estás lejos de la orilla. Ah, sí, qué lejos estás de la orilla. Durante mucho tiempo has creído en la existencia de otra orilla. Ya no. Sin embargo, sigues nadando y con cada movimiento estás más cerca de ahogarte. Te asfixias, te arden los pulmones. El agua te parece cada vez más fría y sobre todo cada vez más amarga. Ya no eres tan joven. Ahora vas a morir. No pasa nada. Estoy ahí. No voy a abandonarte. Sigue leyendo. Vuelve a acordarte, una vez más, de tu entrada en el campo de batalla. Esas palabras dejan entrever hacia dónde va la novela, incluso en la primera parte de la misma, en la cual encontramos a nuestro protagonista en una fiesta de trabajo donde una mujer ebria, suponemos, comienza a desnudarse y queda con la parte superior descubierta, haciendo movimientos y gestos que simplemente parecen desagradables. Luego ella, sin saber qué más hacer, termina su acto y se viste. Y aquí él, ya bastante borracho también, se sienta en un sofá y comienza a escuchar a otras dos mujeres hablar de una tercera, que llega con una falda que describirá como a ras de culo. Cosas que son del comentario general, como por ejemplo que las mujeres tienen derecho a ponerse lo que quieran, que ella es libre, etcétera, etcétera. Comentarios insulsos que le tienen sin cuidado. Y con el párrafo con los párrafos, perdón, y fragmentos que acabé de leer, comienza a exhibirse una reflexión acerca de lo que es el mundo, o al menos el mundo de este autor. Pues si bien estamos ante la presencia de lo que muchos hombres desearían realmente, no tener compromisos conyugales, maritales, ni siquiera familiares, porque aquí tampoco hay hijos, nada. Tener un trabajo que te da suficiente dinero no solamente para subsistir, sino para irse en cualquier momento a conseguir mujeres, a pasarla bien, incluso a vacacionar. No, lo que encontramos acá es, si bien esa descripción de una plenitud económica, una forma de caída libre, de degradación. Y eso es más o menos lo que, o como se tiende a caracterizar a Ulbeck, y es que plasma la degradación o decadencia de Francia y en consecuencia de Occidente. Claro, esto podría sonar a ser un salto muy grande de que Francia es Occidente, pero digamos que es un muy buen representante en la obra de este autor. Ahora bien, continuando con nuestro protagonista de ampliación del campo de batalla, es seleccionado para impartir una serie de talleres junto a un compañero de apellido Tisserand, eh, por una vinculación o un contrato que hace su empresa con el Ministerio de Agricultura. Así que se verá la necesidad de viajar a conocer quiénes serán a los que debe instruir, pero con ello llegan los elementos propios de lo que un trabajador de empresa vive, al menos con un cargo medio. No está totalmente subordinado a otros, tiene cierta autonomía, al mismo tiempo que se ve en la necesidad de representar a su empresa. Es otra cara, la del negocio, y más o menos sale bien librado. Sin embargo, siempre es sincero con las personas, al menos consigo mismo y en este libro, de cuánto desprecia a los demás. Eso es algo que deja claro también en otros pasajes, en donde definitivamente Ulbeck, o al menos su personaje, porque hablemos de personaje, porque es una de las tantas cosas, no sabemos qué tanto hay del autor en sí, pero suponemos que mucho, especialmente en esas primeras novelas. Ahora, hay que tener en cuenta que Ulbeck no ha sido criticado de forma gratuita o fortuita. No, para nada. De hecho, y bien me gusta siempre leer estos libros o cualquier obra en una lectura conjunta, es el hecho de
cómo este ser se expresa de forma descarnada y cruda de los diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, puede describir a cómo se ve una persona perfectamente o físicamente del exterior, amable, bella, y aún así le caen mal, le parece desagradable. Esto es muy llamativo porque de entrada ya parte del prejuicio de la cita inicial de este podcast, y es que el mundo le desagrada. Y cuando habla del mundo, habla de todo, o al menos del mundo humano. Ahora bien, también ha sido tachado, y no sé si esto sea justo, de misógino. Las descripciones que hace de las mujeres son realmente, en rasgos generales, fuertes, desagradables, incluso asquerosas para algunos si tienes ah, algún tipo de imaginación. Bueno, con respecto a la lectura, por supuesto. Pero ¿por qué hace esto? ¿O por qué, qué derecho tiene de hacerlo? Fácil, es un escritor, y creo que ahí radica mucho de lo que hace Ulbeck, y es decir las cosas tal cual se le vienen a la cabeza. Así, por ejemplo, tenemos ese fragmento que habla de una juventud plena, donde la adolescencia también es nombrada como un elemento muy importante en el desarrollo humano, en el desarrollo después de la adolescencia, es decir, en la adultez, y dice lo siguiente acerca de una chica. Cuando yo la conocí, en la plenitud de sus 17 años, Brigitte Bardot era un verdadero asco. Para empezar, estaba muy gorda, un callo, una inmensa morcilla, con diversos michelines desafortunadamente repartidos por las intersecciones de su obeso cuerpo. Pero aunque hubiera seguido durante 25 años el régimen de adelgazamiento más severo y terrorífico, su suerte no habría mejorado mucho, porque tenía la piel rojiza, grumosa y granujienta, una cara ancha, chata y redonda, con los ojillos hundidos y el pelo ralo y sin brillo. La verdad es que, de la manera más inevitable y natural, todo el mundo la comparaba con una cerda. No tenía amigas y evidentemente tampoco tenía amigos. Estaba completamente sola. Nadie le dirigía la palabra, ni siquiera en un examen de física. Siempre preferíamos preguntarle a cualquier otro. Venía a clase y luego se iba a su casa. Nunca oí decir a nadie que lo hubiera visto fuera del liceo. Y así continuará, con ese elemento de ser simplemente desgarrador. Desgarrador para la persona sensible hacia cualquier otro ser humano. Ahora bien, esto no quiere decir que Ulbeck carezca de sensibilidad, sino simplemente expresa lo que siente y lo que piensa. Y creo que en esa medida es rescatable en esta época de censura. El caso es que se verá enfrentado a una caída, como ya dije anteriormente, de profundidades abismales, donde nada lo llena, nada lo satisface, donde su existencia es un constante vacío en un continuum de acostumbrarse a hacer todos los días lo mismo. Y esto es muy importante. Ahora bien, en términos generales, si se puede apreciar por mi tono y la forma en que estoy hablando del libro, es un libro que me atrapó de primerazo. Claro, no es una obra magna para nada, en lo más mínimo, pero sí una obra muy buena, teniendo en cuenta que es la primera y fue la que en general lo lanzó a la fama. Además de tener en cuenta que fue lanzado a la fama no por grandes editoriales, sino por las voces mismas de los lectores, pues Ampliación del campo de batalla, en inicio, salió en una editorial pequeña. Esto es buenísimo. Entonces, digamos que en cierta manera viene desde abajo. Incluso es una persona que poco se sabe a veces de su vida. Es muy reservado. Se saben algunos datos interesantes, como por ejemplo, que su madre lo odia, porque su madre publicó un libro en donde simplemente dice que no le interesa nada de su hijo. Y él, en varias entrevistas, aseguraba que su madre había muerto. Ya vemos que esto es algo mucho más metafórico que realmente algo literal. Pero en general el valor del libro está o aparece en muchísimas direcciones. A ver, a nivel de escritura no es difícil de leer, es sencillo.
excepto por algunos pasajes que tienen algunos tecnicismos sobre ingeniería de sistemas o ingeniería informática, y más que es un libro de los 90, entonces no son cosas muy complejas, y de hecho lo explica muy bien. Pero hay una línea transversal, o sea, que atraviesa todo el libro, y son las reflexiones que se va haciendo nuestro protagonista conforme avanza su historia. Son reflexiones de tipo ensayo, en donde genera alguna tesis acerca de algo que él cree y la desarrolla, a veces con evidencia, no sabemos si evidencia que él se inventa, como estadísticas, o evidencia que funciona desde el punto de vista del ejemplo. En ese orden de ideas, lo que tiende a ser más citado de este autor es su teoría sexual. Bueno, para leer un poquitico de esto, dice así: así que, tras haber recorrido con una lenta y fría mirada el escalonamiento de los diversos apéndices de la función sexual, creo que ha llegado el momento de exponer el teorema central de mi apocrítica. Utilizaré el incentivo de una fórmula condensada, pero suficiente, que es esta: la sexualidad es un sistema de jerarquía social. ¡Ey, qué cosa más hermosa! Y yo creo que a veces pasamos por alto ese tipo de, no sé, clasificación de qué es la sexualidad. Aquí yo hablo desde mi experiencia de ser hombre y desde la experiencia de ser profesor, tanto en colegio mixto, aquí en Bogotá, Colombia, como en colegio privado. Y es el hecho de que nacer hombre realmente, como dirá en algún momento en el libro, te lanza a otro campo de batalla mucho más grande, que es el mundo de la sociedad real, pero que tiene sus inicios en el colegio. Ser hombre significa tener pene. Y uno dirá, ah, qué bobada. No, hay un sentido más estricto y exigente de ello. ¿Por qué? Desde pequeño se te enseña que el pene es una parte de orgullo de ser hombre, y en el colegio se refuerza esto entre los hombres, donde se compara. Entonces el primer problema es si tienes un pene pequeño. O sea, eso ya es una ofensa y creo que todos los hombres lo pueden reconocer. Pero aparte de ello, imagínate tener un pene grande o pequeño, pero que no lo uses. De hecho, las conversaciones de los adultos que vienen de esta adolescencia se ven arrastradas en lo mismo. Yo sé que sonará machismo, y eso también lo escribí en mi blog. Pero aquí en Colombia se dice que el hombre, y es, vuelvo a digo, es machismo, no estoy de acuerdo con ello, pero es la realidad, y así funciona. Entonces continúo. El hombre que se acuesta con muchas mujeres es el putas, o sea, un grande. ¡Wow! Pero la mujer que se acuesta con muchos hombres es una puta, una degradación. Si bien esto suena feo, así es más o menos como funciona la vaina. Entonces, realmente hay una clasificación en donde ese acostarte con muchas mujeres te da un estatus social de conquistador, de matador. Y tú podrás decir, hey, eso no me importa, eso es la vida personal. Pero si se dan cuenta, la sexualidad es tan grande, es un tema simplemente brutal, inconmensurable. Con nada más decirles que busquen la historia de la filmografía. Los primeros videos que se hicieron en blanco y negro eran sexuales y muy chistosos a nuestros ojos hoy en día, o porque se dio la expansión del Internet. Ese tipo de literatura de historia que a veces la gente no quiere reconocer es interesante. Pero continúo. Nada más hay que ver en la publicidad cómo se mueven los artistas. Si tienes una mujer, no importa. Imagínate tener plata y dinero. Se cosifica en accesorios adicionales para saber que es exitosos. Entonces, se retrata a la mujer como que va detrás de las necesidades materiales, y el hombre es el que puede ofrecerlas. Y si tienes entre más, pues, hey, te va a ir mejor. Nada más hay que ver un video de reggaetón o esas cosas, o comerciales de cerveza, donde a veces sí, está muy bien los amigos, pero el estatus del dinero significa mujeres, sexo, y así no lo tengan porque es mera publicidad, ya se insinúa. Pero vayamos directamente al libro.
desde las palabras del autor. Definitivamente, me decía, no hay duda de que en nuestra sociedad el sexo representa un segundo sistema de diferenciación, con completa independencia del dinero, y se comporta como un sistema de diferenciación tan implacable, al menos como este. Por otra parte, los efectos de ambos sistemas son estrictamente equivalentes. Igual que el liberalismo económico desenfrenado, y por motivos análogos, el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos hacen el amor todos los días, otros 5 o 6 veces en su vida, o nunca. Algunos hacen el amor con docenas de mujeres, otros con ninguna. Es lo que se llama la ley del mercado. En un sistema económico que prohíbe el despido libre, cada cual consigue, más o menos, encontrar su hueco. En un sistema sexual que prohíbe el adulterio, cada cual se las arregla, más o menos para encontrar su compañero de cama. En un sistema económico perfectamente liberal, algunos acumulan considerables fortunas, otros se hunden en el paro y la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica variada y excitante, otros se ven reducidos a la masturbación y a la soledad. El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases sociales. A nivel económico, Rafael Tisserand, que es el compañero que tiene nuestro protagonista para impartir las capacitaciones o talleres en el Ministerio de Agricultura, continuó, Rafael Tisserand está en el campo de los vencedores, a nivel sexual, en el de los vencidos. Algunos ganan en ambos tableros, otros pierden en los dos. Las empresas se pelean por algunos jóvenes diplomados. Las mujeres se pelean por algunos jóvenes. Los hombres se pelean por algunas jóvenes. Hay mucha confusión, mucha agitación. Claro, este último fragmento parece un ensayo, y es que básicamente eso es lo que yo me refiero. Conforme va avanzando la novela, él reflexiona sobre la muerte, el suicidio, la pobreza, el desamor, la misma sexualización o las necesidades de las personas. Pues si bien hay una parte que ya leí, que es donde habla de esta joven desagradable, a la que llaman la cerda, no todas las cosas son así, hay otras más consideradas. Hay un punto en el que también reflexiona sobre la enfermedad, porque él se enferma y va a pedir un taxi, se siente muy mal, se siente horrible, ahogado. Y el taxista en última instancia se niega a llevarlo. Él se acuerda que esto también le pasa a las embarazadas por parte de los taxistas. ¿Cuál es la excusa? Pues venga, no me vaya a ensuciar el tapiz o no me vaya a ensuciar el carro. Entonces pone de relevancia cómo los sistemas en los que estamos sumergidos, que van desde el más mísero ser humano existente hasta aquellos que han tenido algún éxito en esa categorización que hace, pues nos vemos sumergidos y nos vemos sometidos a actitudes a la larga del consumo. Y ese es otro gran problema. Por eso habla del neoliberalismo y del capitalismo. Mejor dicho, él tiene problema con todo y con todo se va a meter de algún punto. Es por esto que la obra no es tan magna o tan increíble como uno quisiera o podría parecer. Porque al final de cuentas, tal vez es por eso que falla un poco, pero es la primera obra. Trata de abordar demasiados temas al tiempo, en un espacio muy corto. Algunos los profundiza, otros no. ¿Esto es bueno o malo? Bien, depende del tipo de lector que seas. Si vienes de una tradición de leer ensayos de análisis sociológicos o antropológicos, pues te va a parecer un tanto superficial, incluso desatinado. Si eres una persona de literatura suave, de a veces demasiado enarbolada en un lenguaje pintoresco, como hermoso, incluso en literatura sencilla donde las historias son lineales, te va a parecer ciertos fragmentos un poco densos,
difíciles de descifrar. Pero creo que ahí está el encanto, porque logra, de alguna manera, a pesar de algunas partes un poco, digamos, trastocadas, que tienen saltos muy arriesgados a nivel de escritura, funciona. El libro funciona muy bien. Incluso su final, puedes dudar acerca de cuál es el futuro del personaje. Pero bueno, ante todo, ¿qué puedo decir de este libro de forma aún más sintética? ¡Ey! ¡Qué buena experiencia descubrirlo! Es una parte muy desafortunada que este tipo de literatura se centre muchas veces en círculos de lectores especializados y no lleguen a otros espacios, porque sinceramente puede que yo ya me haya graduado hace muchos años, pero a comparación de un Gabriel García Márquez, que no lo voy a desestimar en absoluto, más que es de mi nación, es de Colombia, nuestro único Nobel, y más allá de si tenían intereses políticas o sociales los Nobeles, o la entrega del Nobel en sí, hoy me hubiera preferido leer mil veces este pequeño libro, así sea de a poquitos, que me metieran un 100 años de soledad, o un Otoño del Patriarca, incluso otras obras de latinoamericanos. Porque si hay algo que podemos entender en Ulbeck es el aburrimiento, el descubrir que el mundo no funciona tal cual. Porque recuerdo, el personaje es un ser que se asocia o trabaja, esa es su vida, con los números, con la matematización, la ordenación del mundo, y eso para qué funciona realmente. Más allá de máquinas, de producción, de consumo, que es otro problema que tendrá él siempre con el consumismo. Y es, ¿hay algo humano realmente que estemos buscando? Tenemos que anexarnos a esa norma que desde pequeños hemos estado acostumbrados. Y es que a la larga la adolescencia es la época más importante que aquí lo retoma varias veces, en donde sí pueden ser una inestabilidad, puede ser esa época de rebeldía, pero esa rebeldía tiene una justificación y algo valioso, y es preguntarse realmente qué es lo que vale la pena en la vida y replantear cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el adulto? ¿Qué pasa con nuestro protagonista del libro? ¿Qué pasa con Tisserand? Que aprenden a vivir de una forma tal que es la única que saben. Solo hay dos valores: o ganas dinero para tener algo estable y tener comida y llenar tu barriga, o al mismo tiempo, si puedes o no, tienes una vida sexual activa. Pero las dos es wow, pero debes hacer eso. Pero solamente hay eso, no hay otras experiencias que valgan la pena. Porque ustedes dirán, hey, pues obviamente hay otras cosas, pero ¿cómo las disfrutamos? Hay muchas preguntas que se pueden desprender de esta obra si nos tomamos en serio sus preguntas, de tratar de desencantar el mundo, de que el mundo debe ser diferente o puede serlo. Y ahí es donde está tal vez el elemento más importante, que puede pasar por un hombre aburrido en las últimas, incluso con depresión, enfermo, que no se ajusta a la norma de la medida, que no produce, que no se ajusta a eso, a las maneras de producción del sistema en que vive. Pero hay algo más importante. Y ¿será que ese hombre depresivo, ese hombre loco, raro, amargado, que odia el mundo, está luchando por algo que todos los demás hemos perdido? Y que a veces solo se ve en la adolescencia y es luchar por otra forma de vida, por otra forma de sentir. Así que bueno, tachado por algunos como antisemita, otros por misógino, machista, sexista, etcétera. Sea lo que sea, este libro, si lo mueves, si lo lees, perdón, puede que te mueva algo, que te haga incomodar, que te haga reír, incluso con algunas cosas que parecen fuera de sentido, y que ojalá te lleve la reflexión de muchos aspectos que pasan por alto en nuestras vidas naturalizadas. Así que, perdón. Bueno, Michel Houellebecq, Ampliación del campo de batalla, una novela corta, depende de la edición, son de 170, 176 páginas,
a 126, depende si lo lees en digital, pero es una lectura que vale la pena si te quieres sumergir. Yo por lo menos me siento atrapadísimo ahora por este autor. Espero continuar con la segunda novela. Lo leí en español, está siendo traducido actualmente, tiene los derechos, editorial Anagrama, y yo tengo el compendium de las primeras 3 obras que incluyen ampliación del campo de batalla, las partículas elementales y plataforma. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Este es un libro súper recomendado si quieres abordar algunos de los grandes autores conocidos de nuestra literatura contemporánea. Recuerda, mi nombre es Jason. Puedes encontrarme acá, tanto en Spotify como en iBooks, como en YouTube, como Reseñando Ando, o buscarme en Instagram como @reikensan89 o en mi blog de reseñas reikebooks.blogspot.com. No siendo más, espero que les haya gustado y el día lunes sale la reseña escrita de este mismo libro, donde habrán algunas citas diferentes y algunos anexos o cosas que no encontrarás acá. Y viceversa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.